a la reunión. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, porque tú nos has permitido, Señor, seguir comunicados por este medio, Padre. Te pido, Padre, que tú seas quien dirija, Señor, que te hable, Padre, sea portador de tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, que tú limpies, prepares, Señor, todo lo que se quiera levantar en contra de esta oración, Señor, que tú acomodes, Padre, todas las cosas, Señor, que todo sea conforme a ti, a tu palabra, Padre, Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a todos los que están en este grupo, aún los que no están, Señor, que estés con ellos, acompañándolos en esta tarde, Señor amado, y dándote la gloria y honra primeramente a ti, Señor, porque tú eres el amparo y el guardador del Señor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a compartir una palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a hacer un pequeño paseíto por la palabra. Primera de Samuel 15. Empezamos por el versículo 24. Vamos a empezar por el final, para después ir para atrás. Amén. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hasta ahí la palabra de Dios. Yo me hablaba en este tiempo en el cual hemos compartido distintas palabras en las cuales se ha hablado justamente de un orden establecido por Dios, y se ha hablado también de que Dios nos está llevando a una intimidad mayor para poder escuchar sus palabras, para poder entender qué es lo que Él está queriendo en este tiempo. Y Él está trayendo orden, no solamente en nuestro ministerio, está trayendo orden en todos sus hijos, en toda la iglesia. En estos tiempos es un tiempo donde el Señor, en su gracia, en su misericordia, está derramando revelación sobre todos sus hijos. Está hablando claramente de cuáles son ¿cómo decirte?, su objetivo en la vida de cada uno de nosotros, o el propósito de Él en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es un tiempo maravilloso, el cual tiene que hacer que podamos comprender la importancia de caminar en orden. Caminar en orden. Yo decía, qué tremendo, qué dura la palabra de Dios en este día. Qué mal que se debía sentir Saúl en ese momento, que estaba reconociendo su pecado y decía, bueno, ¿hacia dónde debo dirigirme? O sea, ¿por qué Dios se había enojado tanto con Saúl? Y digo, primero ver cuál es el tamaño del enojo de Dios con Saúl. Yo creo que para eso tendríamos que ir al versículo 10. Y dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y digo, wow, a Dios le había pesado haber elegido a su siervo. Y yo pensaba y digo, wow, qué triste y qué feo sería que Dios diga: me arrepiento de haber escogido a Oscar como siervo. Y pensaba en ese momento, ¿no? Y digo, wow, qué doloroso. Y pensaba en nuestros errores, y pensaba en nuestras debilidades, y pensaba en tantas cosas que nosotros durante nuestra vida equivocamos o damos pasos en falso. Y trataba de entender qué significaba esa gracia de la que habla la palabra. Y la gracia
habla justamente de un favor inmerecido, habla justamente de un don de Dios, un regalo de Dios para con nuestras debilidades y pecados. Quizás nos hemos equivocado, quizás nuestras debilidades nos han llevado a cometer errores en nuestra vida cristiana. Pero había algo que en esta palabra queda totalmente clara, en la primera palabra que compartí. Y es que el problema mayor de Dios no eran los errores que podía haber tenido Saúl, sino que Saúl no había cumplido con lo que Dios le había mandado hacer. Dios había mandado a Saúl a destruir a Amalek. Si miramos en el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tienes, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, había una orden de Dios, y esa orden no tenía que ver con un capricho de Dios, sino con la justicia de Dios que debía ser establecida. Dios estaba enviando a Saúl como el rey de Israel. ¿A qué? A atacar a aquellos que se le habían opuesto a Israel tiempo antes, que se habían opuesto a esos hijos de él tiempo antes. O sea que había un mandato de Dios que debía seguir Saúl. Y Saúl había perdonado primeramente al rey, lo llevó preso, pero no lo mató. Y segundo, perdonó también a lo mejor de su ganado. ¿Y la excusa cuál fue? Que el pueblo le había dicho: Saúl, no mates esto lo vamos a usar para adorar a Dios. Con esto vamos a hacer holocaustos y sacrificios en honor a nuestro Dios. O sea, ¿la motivación era mala? No. La motivación quizás era buena. Habían elegido lo mejor, el mejor ganado para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios. Muchas veces nosotros tenemos la mejor de las motivaciones para hacer algo en favor de nuestro Dios. ¿Hay alguien que tiene ahí un micrófono fuerte o algo? Porque se escucha un eco. Bueno. ¿El mío ahí? No. No sé, a ver. Se sigue escuchando. Bueno, lo que decía es que justamente quizás la motivación había sido buena porque ellos querían ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios con ese ganado que habían guardado. Habían elegido lo mejor y lo mejor para Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos dicho: no, lo mejor de nosotros tiene que ser para Dios, lo mejor de mi adoración, lo mejor de este sacrificio, voy a hacer tal cosa para Dios, voy a ayudar a Dios en esto, voy a ir a hablarle a tal, y Dios no te mandó, y Dios no te mandó. Ahí ellos habían tomado una decisión por ellos mismos. Primeramente había un líder, ese líder era Saúl, pero Saúl había recibido palabra de Jehová por medio de Samuel, el profeta de Dios. El hombre de Dios le había dado una orden de parte de Dios. Y hay algo en lo que Dios me decía: detente en este momento a hablar. Y es que en este tiempo donde hay revelación, en este tiempo donde todos hablamos y tenemos la posibilidad de poder establecer un contacto directo con Dios a través de su Espíritu Santo, nos olvidamos del orden establecido por Dios. La palabra dice que Dios le habló al rey. Estamos hablando, no estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de un siervo, no hablamos del último, estamos hablando del más grande, el que tenía mayor autoridad sobre su pueblo. Le estaba hablando al rey. ¿A través de quién? De su siervo, de su profeta, a través de Samuel. Y hoy en día escuchamos la frase: yo sé lo que Dios me mostró, yo sé lo que el Espíritu me dijo, yo sé lo que el Dios me dijo que tengo que hacer. Y desoyen la voz de los líderes y desoyen la voz de los siervos de Dios, desoyen a los pastores, desoyen a los profetas, desoyen a quienes Dios puso justamente para llevar palabra, guía y dirección a la iglesia. Pero hay una perla, yo les decía el día de ayer, había una perla que Dios me había mostrado, había una parte de la palabra en la cual iba a impactar en nuestras vidas. Y
Y esa parte es el primer versículo sobre el cual empecé a predicar, que dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Dice: y tus palabras, estaba hablando de las palabras de quién, del siervo de Dios. No era el problema solamente que había fallado a Dios, sino que no había oído al siervo de Dios. No había oído al siervo de Dios. Y digo, wow, hoy en día estamos cansados de ver la iglesia que se quiere manejar por sí misma, que quiere caminar sola, que desoyen la voz de los que Dios puso como sus líderes, como esos hombres de Dios que tienen que llevarle esa orden impartida por Dios. Esa orden hoy se llama visión. Hay una visión que Dios coloca en la cabeza y a través de esa visión el cuerpo debe caminar. No, Dios no te puede dar una visión si antes no caminaste bajo la visión de alguien. Amén. Mirá, yo siempre explico esto. Yo tengo esta mano y esta mano me pertenece, ¿sí o no? Sí, amén. Ahora, si yo agarro mi mano, agarro así una sierra, corto mi mano, la pongo arriba de la mesa, ¿sigue siendo mía, sí o no? No sé. ¿Sigue siendo mía? ¿Por qué? Sí, era parte tuya. Porque era mi parte. Ahora digo, esa mano que ha sido cortada y que se maneja ahí, siendo parte del cuerpo, puede moverse. No. No va a cumplir sus funciones igual. ¿Por No, qué? ya está. Porque ya se alejó del cuerpo. Porque la mano necesita el antebrazo el brazo el hombro el cuello la cabeza. Amén. Hay un orden establecido para que llegue la orden a la mano. Aunque la mano siga siendo mía, cortada del cuerpo, no va a funcionar conforme a lo que la cabeza esté determinando. Y la cabeza de la iglesia es Cristo y no podemos caminar. Por más que digamos que estamos hablando con Cristo, no podemos caminar si somos cortados del cuerpo. Y cortarse del cuerpo significa que no estamos recibiendo esa orden que viene de la cabeza. La cabeza es la que le da la orden y la orden baja por el cuerpo hasta llegar a la mano. Si yo saco la mano, sigue siendo la mano de este cuerpo, pero no recibe la orden de la cabeza porque ha sido cortada del cuerpo. Y a mí me llamaba la atención cómo Saúl se había arrepentido, pero ¿sabes qué? Dice, el Señor dijo: me pesa haber escogido a Saúl. Y digo, iglesia, abramos los ojos. Hoy el mundo y la nueva generación dentro de las iglesias está llamando a la rebeldía. Está haciendo que el cuerpo quiera caminar solo, creyendo que puede escuchar solo a Cristo sin estar caminando bajo una cobertura. Si a Dios no le importara la cobertura, no diría: no dejéis de congregar, como algunos hacen. ¿Para qué es importante la congregación? Para que el cuerpo permanezca unido. Y para que el cuerpo permanezca unido, tiene que caminar bajo la orden de esa cabeza. Si yo saco la mano, por más que yo le diga a la mano: movete, la mano no recibe la orden de la cabeza. No la recibe. Entonces, iglesia, hoy hay muchos caminando con su propia revelación, muchos caminando yo hablo con Dios, yo hablo con el Espíritu me dice, ya está, no necesito más nada, Hay un orden establecido por Dios, iglesia. Debemos abrir los ojos. Durante mucho tiempo este versículo no era predicado como tal. Todos decían que, yo tengo que obedecer la voz de Dios. Claro que sí, pero acá está diciendo Saúl: he desobedecido, dice, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, le dice al siervo de Dios, y tus palabras. Y eso es porque Dios le habló a Saúl, pero le habló a través de su profeta, le habló a través de su siervo. Y acá hay también una maravillosa revelación, y es que quien más se apesadumbró fue Samuel. ¿Sabe por eso Samuel? Sí. Samuel, cuando escuchó a Dios decir: me pesa haber puesto a Saúl. Me pesa haber puesto a Saúl.
cuando verdaderamente a quienes Dios puso por líderes, son líderes de Dios, van a dolerse cuando Dios dice eso, cuando Dios dice soltalo, déjalo que camine solo y que se golpee. Por eso es que, iglesia, a veces muchos no entienden la tarea pastoral, muchos no entienden la tarea del liderazgo dentro del Evangelio. Pero el verdadero liderazgo que viene de Dios no se aprovecha de las almas, sino que se duele por las almas. Y por lo tanto, lo que trata de hacer en todo momento es llevarle justamente a la reflexión, para que puedan abrir los ojos, para que puedan encaminarse. Hoy tenemos algo que gracias a Dios contamos y gozamos de algo que en ese tiempo no se gozaba y era de la gracia. No hagamos una mala utilización de la gracia. La gracia es para nuestras debilidades, pero la gracia no es para nuestras desobediencias. Fíjense que en el versículo 22 dice, se complace, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y presta atención, dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatrías, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese fue el principio del fin de Saúl y el comienzo de lo que sería después el reinado de David. Y digo, cuando uno mira la vida de David, dice, David, ¿fue perfecto? No. ¿David no tuvo debilidad? Sí. Sin embargo, el trono de David no solamente fue establecido para él, sino para su descendencia. Amén. Y tenía debilidades y había cometido pecado. Pero David tenía algo que lo hacía diferente, y ese algo que lo hacía diferente era precisamente la obediencia. Mirá la importancia de la obediencia en el camino de Dios. Por eso, iglesia, no hagas lo que vos querés, aunque vos creas que estás haciendo las cosas bien. No se trata de tener la mejor de las motivaciones para hacer las cosas, sino de obedecer a lo que Dios está estableciendo o a lo que Dios está determinando. Iglesia, no se trata de que hagas lo que vos querés hacer o lo que yo quiero hacer simplemente porque está bueno. O porque con esto no le hago daño a nadie, al contrario, yo trato de ayudar a la humanidad. Si Dios no te está mandando a ayudar a la humanidad, no ayudes a ninguna humanidad. Ayuda a quien Dios te manda a ayudar. Tocar la vida o impactar la vida de aquel al que Dios te manda a impactar la vida. Yo siempre digo que en un momento hubo una persona llamada Isaí, y ese hombre fue tocado por Dios para tocar a una sola persona. Esa persona fue Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Una sola cosa le pidió Dios. Pero esa cosa que le pidió Dios a Isaí impactó el Evangelio en distintos continentes. Fíjense lo maravilloso de hacer lo que Dios nos manda hacer. Por eso, iglesia, no te manejes sola. Por eso, iglesia, no te separes del cuerpo. Este es el mejor momento para estar unidos. Este es el mejor momento para empezar a tener una verdadera intimidad con Dios. De tal manera que caminemos bajo su voluntad y no conforme a lo que nosotros querramos hacer. Iglesia, yo cuando escuché esa palabra que decía que Dios había desechado a Saúl. Perdón, yo dije hoy, dije Isaí, perdón, era Ananías. Gracias. Yo cuando escuché que Dios había desechado a Saúl, les aseguro que me quebrantó de tal manera, que dije, Señor, yo me reconozco delante tuyo como soy, con todas mis debilidades, con todos mis problemas, con todo lo que tengo todavía por aprender.
Pero Señor, ayúdame a jamás escuchar esa frase de parte del Espíritu, Ay, sí, amén. que he sido desechado. Señor, bendito Dios. Estamos a tiempo y creo que hoy justamente Dios nos llama a través de esta palabra para que podamos arrepentirnos de las veces que hemos caminado por nosotros mismos, de las veces que no hemos caminado bajo la guía de Dios y en obediencia, iglesia. Parece una pavada, la desobediencia no es una pavada. Ya les comenté recién lo que dice la palabra conforme a la obediencia, a la desobediencia y a la obstinación. Ambas cosas son terribles, terribles. Por eso, si vos no querés hacer idolatría habla justamente de adoración a otro Dios. Aleluya. Fíjate por qué Dios dijo que Él se le volvió en contra. ¿Por qué? Porque al no haber acatado su orden, Él terminó ayudando a quienes eran los enemigos del pueblo de Israel. Por eso es que Él lo vio en la vereda de enfrente. Muchas veces al hacer lo que nosotros queremos sin consultar a Dios o sin consultar al hombre de Dios que Dios puso en tu vida, iglesia, muchas veces vamos a estar haciendo mal. Yo no creo que Saúl haya querido hacer mal. Yo no creo que Saúl, habiendo guardado ese ganado para ofrecer sacrificios a Dios, haya caminado bajo una mala motivación, pero caminó en desobediencia. Así que, iglesia, podés estar bien motivada, pero si no estás bajo la guía de Dios, Dios te mira en la vereda de enfrente. Empecemos a caminar como debemos caminar, iglesia. Vamos a orar en esta tarde, vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios en este día por las veces que hemos caminado en desobediencia a su palabra y en desobediencia a lo que Él había instituido. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Dios de toda gloria, Señor, nos reconocemos faltos delante de tu presencia, Señor, y queremos venir, Señor, delante tuyo, a pedirte perdón, Señor, porque hemos quizás, Señor, hemos caminado, Señor, no bajo el mandamiento tuyo, sino quizás bajo nuestras mejores motivaciones o intenciones, Señor, pero tú no nos llamaste para caminar ni por motivación, ni por intención. Tú nos llamaste, Señor, a caminar en obediencia, porque tú determinaste un plan, Señor, y ese plan es tan perfecto que cada pieza, Señor, tiene que funcionar conforme a lo que tú has establecido. Señor, una pieza que se maneja no conforme a lo establecido, Señor, está, Señor, rompiendo esa maquinaria perfecta que tú has establecido en el propósito eterno a través de tu palabra. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ahora tratando con nuestras vidas, renovando nuestra mente, nuestro corazón, haciendo, Dios mío, que podamos caminar en obediencia a ti. Señor, vuélvenos, Señor, a tu cuerpo, vuélvenos, Señor, a tu cuerpo. Y empieza, Señor, a obrar en cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, Señor, intercedemos también por cada uno de aquellos, Señor, que han caminado equivocados. Señor, no bajo, Dios mío, tus mandamientos. Y no, Dios mío, bajo la visión de quienes tú has establecido, Señor, como líderes, Señor, en la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, clamamos por ellos. Clamamos por cada una de esas almas. Por cada uno, Señor, de esos obreros, de esos ministros, Señor amado, que creyendo caminar bajo la guía de tu Espíritu caminaban, Señor, como llaneros solitarios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios mío, que tengas, Señor, misericordia sobre ellos y sobre nuestras vidas, y nos acerques, Señor, al cuerpo, y nos vuelvas a unir, Señor, bajo tu guía y bajo tus preceptos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Atamos ahora, Señor, todo espíritu de obstinación, todo espíritu de idolatría, todo espíritu de rebeldía y rebelión. En el nombre poderoso de Jesús lo enviamos postrado a los pies de Cristo y declaramos en esta tarde, Señor, que hay liberación en las mentes, liberación en los corazones, liberación en las almas, liberación en toda tu iglesia, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Declaramos en este día, Señor, que se levanta, Señor, ese pueblo, Señor, que esos, Dios mío, que tú habías mantenido, Señor amado, quizá escondidos, Señor, en este tiempo, empezarán a manifestarse como los hijos, Señor, que tú has determinado
preparado para este tiempo. Aquellos, Señor, que empiezan a caminar bajo la guía de tu Espíritu, Señor, con un propósito claro y preciso. Señor, en el nombre de Jesús, sometemos a toda la iglesia a tu pura y exclusiva voluntad y llevamos cautiva nuestras mentes a la mente de Cristo, Señor. Y te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y te damos a ti toda la alabanza, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo. Wow.